No sé si has oído hablar de un material que por ahí anda, que se llama La tiranía de lo urgente, ¿no? Primero empezó como un folleto que escribió un hermano, Charles Hummel, en 1967. Yo tenía 7 años entonces y algunos de ustedes todavía no nacían, ni pensaban en nacer. Este hermano escribió ese folleto y luego ya se hizo un libro y se habla y hay todo un material muy interesante sobre el tema. Él habla de la necesidad de atender o de diferenciar entre lo urgente y lo importante. Los humanos en general somos atrapados por lo urgente, por lo general. Y lamentablemente descuidamos lo importante. Pero muy frecuentemente, casi todo el tiempo, lo urgente nos convence, nos abraza, nos empuja, nos motiva y descuidamos las cosas que son realmente importantes. Fíjate, mi hermano, que Dios no tiene este problema. A Dios no lo atrapa lo urgente y se enfoca en lo importante. Él es Dios, no esperaríamos menos de Él, ¿cierto? Él es así. Y es un principio que aprendemos o que se desprende de nuestro texto base que hemos venido estudiando esta semana. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 4? Sí, si quieren buscarlo conmigo. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18. Este es mi último mensaje de esta pequeña serie que he venido compartiendo con ustedes. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí están conmigo? ¿No? Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí quiero hacer un comercial rápido, chiquitito. Ustedes saben que Jerusalén es una ciudad que fue destruida y reconstruida varias veces. Entonces, cuando tú vas a Jerusalén, te explican, cuando vas a los sitios arqueológicos de la ciudad, sobre todo en la ciudad amurallada, las capas, ¿no? Y se ve claramente las capas de las reconstrucciones de la ciudad, ¿no? Esta fue en la época tal y luego esta fue la otra y así. Entonces, lo que tenemos ahorita hasta mero arriba no es literalmente el piso donde anduvo Jesús y sus discípulos, porque se reconstruyó varias veces encima, ¿no? Como se solía hacer en la antigüedad, que los conquistadores cuando conquistaban reconstruían encima de lo anterior, ¿no? Tiraban lo anterior y tomaban eso como parte de sus cimentaciones y a partir de ahí, y lo vimos aquí, lo vemos en México, ¿no? La Ciudad de México. ¿Sí saben ustedes eso? ¿No? Sí, ¿verdad? Que muchas de las iglesias están construidas encima de los centros ceremoniales de los indígenas. Sí saben eso, ¿no? Bueno, pues en el caso de Nazaret les quiero platicar que es muy interesante porque llegas a la ciudad de Nazaret y esa ciudad está intacta, nunca la han reconstruido. Y entonces literalmente caminas por donde anduvo Jesús, ¿no? Es impresionante, te genera una sensación muy extraña, ¿no? Y pudimos visitar las ruinas o la sinagoga donde Jesús se sentó o se levantó a leer esta escritura. Es muy impactante y es una bendición. Recomiendo ampliamente que si alguien va a viajar, haga su ahorro y viaje cuando se pueda a Israel. No, por supuesto, claro que sí, nos sumamos y vamos. Pero bueno, dice aquí que él vino a Nazaret donde se había criado, ahí creció Jesús, en esa ciudad. Ahí se crió Jesús. Después se acabó, ¿se acuerdan? En Capernaum. A partir de los 30 años se fue a vivir a Capernaum y ahí vivió los últimos 3 años de su vida, ¿no? Que hace costa con el mar de Galilea, donde llamó a los pescadores, etcétera. ¿Se acuerdan, no? Sí, que toda esa parte de la historia ya la saben. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Las semanas anteriores hemos tomado el tiempo en cada domingo para ver cada uno de estos aspectos, partiendo de sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? No lo hice en orden, pero ya los vimos todos. Pero hoy quiero referirme a esta primera parte. A esta primera parte cuando dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es lo primero que él lee en esta escritura. Estamos hablando de Isaías capítulo 61. Vamos a buscarlo ahora sí. Isaías capítulo 61, versículo 1. Al revisar este pasaje, vamos a encontrar cosas interesantes. Este es el pasaje que está citándose en Lucas 4. ¿Va? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora acuérdate que él no leyó Lucas. Jesús leyó Isaías, este pasaje. ¿Sí? Sin embargo, Lucas nos lo explica como ya lo hemos venido estudiando, ¿no? Pero ve cómo dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A los abatidos. Y luego ya se sigue, ¿no? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, etcétera, ¿no? ¿Sí estamos? Esta palabra hebrea que se encuentra aquí para abatidos, porque en Lucas dice pobres, pero acá dice abatidos. El hebreo de esta palabra abatidos es el hebreo anav, A-N-A-V, con acento en la segunda A, anav, que se traduce de 4 formas, bueno, de 5 formas: manso, pobre, afligido, humilde y abatido. ¿Sí? Pero esta palabra original en el hebreo se tradujo aquí como abatido, pero tiene estas otras 4 acepciones: manso, pobre, afligido y humilde. Yo creo que todos hemos visto a este tipo de personas. Personas que son pobres y que no necesariamente son pobres de lana, que son mansas, que son humildes. ¿Sí? ¿Las has visto? ¿Puedes ubicar personas así que se diferencian de otras que no son así? Me ungió para darles buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a los humildes. Ahora, esta palabra buenas nuevas en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, es la que nos va a mostrar aquí Humberto en la pantalla. Y aunque usted no lo crea, aquí dice esto. ¿Sí la tienes, Humberto? Voy a subir aquí. Es esta palabra. No la puedo leer en griego porque yo no soy griego, pero está traducida aquí tengo un Nuevo Testamento interlineal, que es lo que estás viendo aquí en una pantalla, ¿no? Halló el lugar donde había escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para evangelizar. Eso dice en griego. Para evangelizar a los pobres, proclamar libertad a los cautivos libertad, recuperación de la vista a los ciegos, para enviar, etc. ¿Sí estamos? Pero aquí dice, el griego de Lucas es la palabra evangelizar. Y sí tiene sentido, ¿no? Gracias, Humbert. Sí tiene sentido, ¿no? Las buenas nuevas, ¿cuántas veces hemos dicho? Son las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí es que el Espíritu del Señor me ungió para evangelizar a este tipo de personas, que no son cualquier tipo de personas. Ahora, es impactante y no es casual que la primera cosa que dice Isaías y que luego Lucas reconoce,
La primera cosa que hizo el Espíritu fue ungirle para evangelizar. Y luego viene el resto de la lista. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los esclavos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todo eso ya lo vimos. Pero la primera cosa para la que fue ungido fue para evangelizar a este tipo de personas. Aquí, mis amados, estamos hablando de la diferencia entre lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo importante? Evangelizar a los perdidos, evangelizar al hombre. Dios tiene esta costumbre de priorizar lo importante. Si es importante sanar a los quebrantados de corazón, por supuesto. Y también dar la vista a los ciegos, claro, y liberar a los presos y ayudar a los estresados. Ya hablamos de eso, por supuesto es importante, pero la primera cosa para la cual fue ungido Jesucristo fue para evangelizar, para llevar el evangelio. Ahora, es fuerte este concepto. En Isaías 61, ¿por qué no dice para evangelizar o llevar buenas nuevas a todos? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué lo acota? ¿Por qué lo acota a los afligidos? ¿Por qué no dice a todos? En serio, piénsalo tantito. Debería decir a todos, ¿no? Pero no. El Espíritu Santo me ungió para evangelizar a los angustiados, a los afligidos, a los menesterosos, a los pobres, a los mansos, a los humildes. Esto me habla de una clase de persona, un target, un objetivo muy exclusivo. Son gente diferente. ¿Sí estás o no? Entonces, basándonos en esta palabra hebrea de abatido, quiero encontrar o encuentro estas sustituciones que me gusta hacer. No sé si lo he hablado contigo antes. Cuando tú encuentras una palabra original y esa palabra tiene varias acepciones, sin mayor peligro puedes sustituir cada una de ellas sin equivocarte, porque esa palabra tiene los otros significados. ¿Por qué escogieron los traductores esa palabra? Bueno, pues no sé, los que tradujeron la Biblia del hebreo al español o al castellano, o del griego al español, pues escogieron la que creyeron que tenían que. Pero la ventaja es que no te equivocas. Podríamos leer este versículo así: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los mansos. ¿Estaríamos errando? A los mansos. Y a los no mansos, no, a los mansos. Y me envió y voy a predicar las buenas nuevas a los afligidos, y a los humildes, y a los pobres. Entonces, quiero tomar esta estructura como base para lo que quiero compartirte hoy. Quiero hablarte de este tipo de personas. En primer lugar, evangelizar a los mansos, a los anav, mansos. La definición de manso, salud, la definición de manso es de naturaleza apacible y tranquila. Está fácil, ¿no? ¿Cómo es una persona que tiene esta característica, que es mansa, de naturaleza apacible y tranquila, que no es bravo o brava? Sosegado, tranquilo, que no agrede. Ese es un manso. No un menso, un manso. ¿Te ha tocado ver un perro bravo? ¿Has visto un perro bravo? ¿Cómo es un perro bravo? ¿Se te antoja acercarte, acariciarlo, jugar con él? ¿O más bien te impone y te da miedo y respeto y te mantienes lejecitos? ¿No? El perro de mi vecino es bravo, ¿no? Literal, ¿eh? Me acuerdo una vez que el perro de mi vecino se peleó con el perro de mi otro vecino. Qué experiencia más aterradora.
Se dieron un agarrón que duró, no sé, a mí se me hizo una eternidad, 10 minutos. No lograban ninguno de los dos dueños separarlos. No podían, y por más que los jalaban, uno de ellos hasta le daba de patadas a su propio perro para que soltara al otro, porque lo tenía del cuello. Y no le hizo caso, porque era un perro bravo. Un perro bravo, a diferencia de un perro manso. ¿Cómo es un perro manso? ¿No? Es mansito, son una chulada los perritos mansos, ¿sí o no? Los puede uno acariciar y a veces hasta los pisa uno, los patea sin querer y mueven la cola, ¿verdad? Y en lugar de ponerse bravos, casi piden perdón, ¿no? ¿Sí los has visto? Pero estamos hablando de personas. Hay personas mansas, pero hay personas que no son mansas, que son bravas, que agreden. El diccionario dice que un agresivo es uno que ataca. Hay personas a las que no se les puede decir mi alma porque reaccionan agresivamente y atacan. Son personas reactivas. Estas personas, yo he visto, no sé si tú compartes esto conmigo, es difícil que se conviertan. No es que Dios tenga mala onda con ellas, es que ellas tienen mala onda. No es que Dios quiera discriminar a las personas que son agresivas y bravuconas, no, es que ellas solitas por su manera de ser se descalifican. Porque una persona agresiva no recibe el evangelio. Regularmente no son así. Se sienten agredidas, se sienten y entonces contraatacan y a veces atacan al creyente, al cristiano. Esta es la base de toda la persecución cristiana, de todos los tiempos. Gente agresiva. Los fariseos eran gente agresiva. Que cuando Jesús se aparece, en lugar de adorarlo, en lugar de amarlo, en lugar de agradecerle, en lugar de... querían matarlo. Y lo mataron. De eso estamos hablando. Un fariseo no es capaz de recibir el evangelio porque es una persona agresiva. Porque está todo el tiempo con la actitud de darte el arañazo. En lugar de humildemente venir y reconocer al maestro y sus milagros y su grandeza. No, hay que matarlo a este infeliz porque viene a sanar en día de reposo. ¿Y qué? Pero es gente así, es esa gente que nada le parece, que todo lo critica, que todo lo agrede. En el menor movimiento que puede la otra persona le tira durísimo. Es que no son mansos. La mansedumbre es nada más y nada menos el requisito indispensable para recibir la palabra de Dios. Léelo conmigo en Santiago 1:21, por favor. Sí me sigues, ¿verdad? Y no estás enojado, ¿verdad? No te enojes conmigo. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se requiere de mansedumbre para recibir la palabra implantada, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Es bien difícil encontrar este corazón. A veces los mismos cristianos no tenemos la mansedumbre que se requiere para recibir la palabra implantada, porque nos duele, porque no nos gusta, porque nos pega, nos cala, nos aprieta. ¿Sí? Pero este primer objetivo es, he venido a evangelizar a los mansos. No porque Dios no quiera al resto, sino porque los mansos tienen esta característica indispensable, que es su actitud de recibir, de no reaccionar, de no agredir, de no ponerse groseros. En segundo lugar, los afligidos.
Aflicción, dice el diccionario, sufrimiento físico, pena o tristeza. Tristeza. ¿Alguna vez has estado tristito? ¿Sí? Yo últimamente a cada rato. ¿No? ¿Sí o no? Todos tenemos muchas veces motivos para estar tristes. Negarlo sería un absurdo, ¿no? ¿Sí o no? Yo ayer me sentía tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que en algún momento me puse a chillar. Mi pobrecita, mi muñeca, llegó allí y me encontró chillando y se puso a chillar conmigo. A veces es horrible, ¿no? Estar triste. Juan 16:33, el Señor Jesús dice, todo esto que les he dicho, se los he dicho para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace poquito platicaba con un hermano. Me decía, oye, eso de ser papá, se sufre, ¿verdad? Digo, ¿qué crees? Ni te imaginas. Sí se sufre. Pero vamos a tener aflicción como quiera. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Porque el mundo no es un lugar como el que vamos a vivir cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? El mundo es complicado, el mundo tiene sus problemas y no está padre. Y vamos a tener aflicción, Jesús lo dijo. Pero confiemos en Él, que Él venció el mundo, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, le decía, la paternidad es maravillosa. Te la recomiendo. Te la recomiendo ampliamente porque es una bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dijo, ¿no? Cosa de estima el fruto del vientre, es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, yo que digo, hoy que es Día del Padre, que me han felicitado y me han dicho cosas muy bonitas, porque soy papá de muchos de ustedes sin ser papá realmente, ¿no? Biológicamente no soy papá, pero de varios espiritualmente sí lo soy. Y más allá de lo espiritualmente, de que si se convirtieron conmigo o no, ellos, no sé, no entiendo bien, han encontrado en mí alguien en quien recargarse y en quien sentir apoyo, ¿no? Hasta lo dijo Iván, que yo creí que era mi nieto. Qué decepción tan profunda, ya me puso en la calidad de, ¿no? Ya se salió de, y ahora se siente mi hijo. Está un poco grandecito para ser mi hijo, mi nieto. Mateo 13:20, por favor. Sí me sigues, ¿verdad? Si ves que el de al lado se queda dormido, pellízcalo. Ahí, dona a Mario, dale un pellizco, si dona. ¿No? A Juan Luis también le das un buen pellizco, por favor. ¿Listos? Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, hablando de las siembras y las semillas y todo esto, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción. O la persecución por causa de la palabra. Cuando vienen las aflicciones, muchas gentes se apartan. Y en muchas iglesias, las iglesias están llenas porque te venden una vida cristiana llena de bendiciones, de prosperidad y de bienestar. Pero hablarle a la gente, decirle, oye, ¿vas a sufrir? No quieren volver. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos oír palabras lindas que me digas, yo no voy a sufrir, voy a estar mejor, me va a ir mejor, voy a tener más dinero, mi negocio va a prosperar, voy a ser exitoso, voy a ser victorioso, voy a ser triunfante. Yo puedo, y sí, tú puedes. Y hay predicadores que son grandes motivadores y que de veras están llenas las iglesias, multitudes, y luego dicen una sarta de tonterías y la gente se lo traga todo. Porque les encanta esta sensación de bienestar. Es muy feo venir a la iglesia y que el predicador te diga que ya estás mal y que tienes que cambiar y que te tienes que alinear. Eso cae gordo, ¿no? Claro, por eso algunas iglesias somos más chiquitas que otras. Que a la gente no le gusta eso. La aflicción va a venir, mi amado.
Te mentiría si te digo que no. Pero va a venir. Y este tipo de semilla es la que recibió con gozo de momento la palabra, pero luego que vino la aflicción, corrió y ya no volvió. Santiago 5:10, por favor. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tened por como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Que aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Salud. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Entonces, he venido a evangelizar a los afligidos. Es lo contrario de insensible. Una persona insensible es una persona que no se aflige por nada. No se aflige por lo que debiera afligirse. ¿Conoces gente así? Que tú dices, oye, el colmo, ¿no? Y lo platicamos el otro día. ¿Les hablas del infierno? ¿Del lago de fuego? ¿De la condenación eterna? No reacciona. No les preocupa más. El infierno, sí, ajá. Ya me iré al infierno. Tienen la idea, yo creo, de que va a haber fiesta con el diablo y chicas y, ¿no? Y se van a encontrar un par de sorpresitas, lamentablemente, cuando están allá. Pero no reaccionan. Yo me acuerdo cuando me predicaron el Evangelio y que me dijeron, Cristo va a volver y no se va a llevar a todos, se va a llevar a algunos, me afligí. Fue lo que me puso mal. Y yo no me quiero quedar. Pero por cómo vivo y por cómo estoy ahorita, yo me quedo, seguro me quedo. ¿No? Entonces, claro, cuando pude, le pregunté a este chavo que estaba predicando y me explicó y me dijo cómo irme. Pero lo que me afligió fue la posibilidad de no irme con el Señor. Personas insensibles. Es difícil que se convierta en una persona que es insensible, que todo se le resbala y que no le importa. Entonces, he venido a evangelizar, en cuarto lugar, a los humildes. ¿Qué crees? No voy a repetir cosas que he dicho en las últimas semanas hasta el hartazgo. ¿No? Hemos hablado de esto, ¿sí o no? De la humildad, ¿o no? ¿Sí ubicas? Luego se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Pero hemos hablado de la humildad. El Señor es humilde. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios y la soberbia no pueden convivir. La altivez de corazón es una de las cosas que Dios no puede con eso. No voy a repetir todo eso que ya he dicho, ¿no? Pero yo he venido a anunciarles el Evangelio a los humildes, porque una persona humilde, que no necesariamente es una persona que no tiene dinero, es una persona que tiene esta actitud de no sentirse superior a los demás. Porque la altivez no es otra cosa y la soberbia no es otra cosa que sentir que soy superior a los demás y ver a los demás para abajo. Hay muchos cristianos en esa condición, lamentablemente. Lamentablemente, los más estudiaditos y los más eruditos, luego lo ven a uno así para abajo. Ah, tú no entiendes esta parte de la Biblia, pobrecito. Ah, ya lo entenderás. Ay, perdón, oh gran maestro. ¿No? ¿Cuál debe ser la actitud del grande? La de Jesús. Se humilló a sí mismo y se puso de alfombra y de tapete y no alardeó de sus conocimientos ni vio a los demás para abajo, siendo que tenía motivos. Si hay alguien grande es Jesucristo. Si hay alguien inteligente es Jesucristo. Si hay alguien que sí sabe es Jesucristo. ¿Y cómo se conduce? Con humildad. Y trata a los demás con respeto, con amor. ¿Sí estamos? No voy a seguir porque ya no quiero repetir. En cuarto y último lugar, a los pobres. Evangelizar a los pobres, que es otra de las acepciones de esta palabra anab, hebrea. Y hay dos clases de pobrezas, tú lo sabes. La pobreza de espíritu. ¿Sí ubicas? La pobreza de espíritu.
Mateo 5:3 dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo eso Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo? ¿Qué? No. ¿De ellos es el reino? Claro, ellos son las personas idóneas para convertirse. Las que son pobres en espíritu. Yo no creo que Dios tenga una predilección especial por los pobres más que por los ricos. No leo eso en las Escrituras. Si eso fuera cierto, y si así fuera, tendría problemas yo para explicar la riqueza de Abraham, o de Lot, o de Jacob mismo, o de Job, o de otros varones de Dios que dice la Biblia que eran no ricos, riquísimos. Hay una corriente cristiana retorcida que pone a los pobres por encima de los ricos. No hay base bíblica para tal cosa. Dios no tiene esa actitud. ¿Que los pobres son más sensibles y más dóciles y más proclives a convertirse? Por supuesto que sí. De eso no hay duda. Y que las iglesias más numerosas son iglesias que las constituyen gente de bajos recursos. Date una vuelta por Centro y Sudamérica y vas a ver eso. Las iglesias más grandes son normalmente de gente de escasos recursos. ¿Sí sabías eso? ¿Sí? Es difícil ver que un rico, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago 2, por favor. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? O sea, como por qué el Señor Jesucristo podría decir, yo fui enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Oye, ¿y los ricos? Pues es que los ricos tienen problemas. No es que Dios tenga la discriminación en su corazón. Dios no hace excepción de personas. El problema lo tienen los ricos. No Dios. ¿Sí estamos? ¿Sí me sigues? Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allá en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el problema de los ricos? Que son groseros, que son agresivos, que blasfeman el buen nombre, que arrastran a los tribunales a los pobres, que abusan de la gente. ¿Sí lo ves? Pero Dios no tiene problema con las riquezas materiales. Porque entonces, ¿dónde dejamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19? ¿Qué hacemos con esta escritura? ¿Dónde la pongo? Léela conmigo. ¿Ya la encontraste? Y si no está en pantalla, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Por qué? Porque ese es un problema. Son altivos. Porque el dinero los hace sentir que son grandes. Y no es cierto. Un hombre andrajoso no es mayor que un hombre rico con ropa espléndida. ¿Sí estás? Dice, no, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay que borrar este versículo aquí de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cómo es que Dios está pensando en darnos abundancia para disfrutar? Está mal Dios, ¿no? No, hay que ser pobre
las carmelitas descalzas, ¿no? O el voto de pobreza y de castidad, porque, ¿no? Y el flagelo, puras obscenidades. Dios no tiene problema con la riqueza, ninguno. El problema lo tiene el rico. El rico que es altivo y que pone su esperanza en las riquezas en vez de poner su esperanza en Dios. Y esa es una inclinación espantosa del que le va bien y que tiene mucha lana, que de pronto ya no pone su confianza en el Señor, sino en sus recursos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna, porque sí hay ricos conversos que tienen vida eterna. ¿Sí o no? Y no voy a dar nombres y apellidos ni parentescos, que hayan de mi nieto, no se vaya a ofender. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ahí pareciera que el tener las riquezas es el problema, pero luego lo aclara el Señor. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema de las riquezas no son las riquezas, sino confiar en ellas. Y yo confieso, yo no soy mejor que nadie. Es una tentación, es una inclinación. Cuando uno tiene lanita en el banco guardadita ahí, ¿sí o no se siente uno muy tranquilo y muy seguro? Ay, ¿por qué estás tan feliz y tan tranquilo? Porque tengo una lanita aquí guardadita. ¡Ja! Mira, así Dios te quita el dinero, pero de trancazo, ¿eh? De trancazo. De repente volteas y dices: ¡eh! Y el dinero ya no está. Se acabó. Se fue. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí es así? Dios da y Dios quita. Y confiar en el dinero. Y aquí el Señor lo dice claramente: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Me encanta el Señor, la claridad con la que el Señor Jesucristo hace las cosas. El problema no está en las riquezas, el problema está en confiar en ellas. ¿Dónde está mi confianza? Por supuesto que una persona pobre que no tiene riquezas, ¿en quién va a confiar? Pues en el Señor. No tiene de quién más confiar, no tiene dinero para confiar en el dinero. Confía en el Señor. Y entonces sí es cierto que vemos más fácilmente la conversión de la gente pobre. E incluso no nada más la conversión, también vemos que son gente muy consagrada. Son muy dedicados, son muy fieles. Quiero que veas, o quiero que veamos juntos cómo están las iglesias estas. A veces hay cola para entrar. Antes de las 12 ya hay cola. Acá atrás afuera, imagínate que den la vuelta a la cola. ¿Y ustedes qué hacen ahí formados, todos esperando que abran? Ay, ajá. Porque no me pierdo la adoración, quiero estar en la presencia de Dios, quiero cantarle al Señor, quiero alabar al Señor, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero dar gracias al Señor, estoy agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy vivo, porque estoy sano, porque tengo comida. No, el rico dice: no, ¿quién juega hoy? Brasil, pues Brasil. Hoy en la reunión, luego vamos, la próxima. Al cabo que el próximo domingo ahí están. La pobreza es horrible. La pobreza física es horrible. Y sí lo mueve uno muy feo, la pobreza. La gente pobre vive en unas condiciones que ni nos imaginamos. En zonas rurales, en condiciones infrahumanas. Pero no por ser pobres son mejores que los demás. Que son más receptivos, sí. Que son más dóciles, sí. Que aprecian más este tipo de cosas maravillosas que no tienen, porque no tienen nada más.
Y cuando tienen al Señor y descubren la riqueza de lo que tienen en Cristo, claro que viven para el Señor y le expresan un amor y una gratitud únicos. Ya quisiera yo que todos tuviéramos la actitud de un pobre convertido. Porque son increíbles, cómo aman al Señor, cómo agradecen, cómo siempre están ahí, siempre son puntuales, nunca faltan a nada, siempre se involucran, siempre quieren servir, quieren estar en todo por su condición. Entonces, curiosamente, el Señor acá dice, me ha ungido el Espíritu para predicarles a los pobres. A los pobres. Entonces, lo importante o lo urgente, ¿con qué te quedas? Concluyo, perdón, en conclusión. Yo creo, mis amados, que evangelizar era y es para Dios más importante que todo lo demás. Este pasaje de Lucas nos lo muestra. He venido a evangelizar a los pobres, a los humildes, a los afligidos, a los mansos, a los menesterosos, a la gente que tiene el corazón y que tiene la actitud de recibir. A ellos me quiero enfocar con ellos y les quiero predicar el evangelio a ellos. También voy a sanar a los quebrantados de corazón, claro. También quiero darle vista a los ciegos, por supuesto. También quiero liberar a los cautivos y a los oprimidos, echarles la mano, claro. Pero la prioridad número uno, lo primero es evangelizar a esta gente. Marcos capítulo 8, versículo 36, por favor. Y perdón que repita cosas, pero ya me conocen. Así somos los viejitos, ¿verdad, Humbert? Repetimos cosas. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué respondemos a eso? Nada. La respuesta es nada. ¿Qué aprovecha el hombre? Nada. ¿No? Voy a ganar todo el mundo. Ya tengo rancho y avión y casas y helicóptero y yate y viajes y voy. No, estoy en los cuernos de la luna, decimos. Ajá. Y si mi alma se pierde, todo eso es basura. No sirve de nada. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Incluso con el resto de las cosas que dice aquí la Escritura en Lucas 4. ¿De qué sirve sanar corazones rotos? O liberar a los esclavos de adicciones y de problemas. Hay corrientes, hay programas, vamos a echarles la mano a los pobrecitos adictos. Sí, hay que echarle la mano. Qué padre, las casas de rehabilitación, los centros son maravillosos. Porque van a dejar de ser adictos y va a mejorar su vida, sí, pero si cuando se mueran se van al infierno, ¿qué habremos hecho de más? ¿Sí lo ves? Vamos a abrir clínicas para los quebrantados de corazón. ¿Qué tal? Un par de clínicas para ayudar a la gente de corazón roto. Ahí se lo sana, se lo cura, se lo venda, se lo arregla y ya se va por la vida con su corazón arreglado. ¿Y? ¿Sí lo ves? Yo sigo creyendo que lo más importante en nuestra vida es que hayamos creído el Evangelio, que nos hemos convertido a Cristo, que hemos vuelto a nacer, que hemos sido regenerados espiritualmente, que somos salvos, que tenemos vida eterna, que tenemos perdón de pecados. Esa es la cosa más importante en la vida. Todo lo demás literalmente es lo de menos. Qué padre gozar, qué padre disfrutar, qué padre, sí, que el Señor me ayudó y arreglé mi corazón roto, o que salí de mi adicción, gloria a Dios, qué maravilla. Pero mi destino eterno es la cosa más importante. Y Dios está enfocado en lo más importante, no en lo urgente. A lo mejor una persona que vive en la miseria, que está adicta a las drogas, o que vive en la pornografía, en la prostitución, o en la violencia, que es un sicario, que es un asesino, que es lo que me digas. Claro, hay que urgentemente sacarlo de esa condición, sí. Eso urge. Pero es más importante que se convierta. Es más importante que tenga la vida eterna y el perdón de sus pecados. ¿Sí o no? Sin el nuevo nacimiento no hay nada. Nada.
si logramos hacer de las personas ejemplares, las mejores personas del planeta, pero sin vida eterna, no habremos hecho nada. Entonces, que entiendas y que entendamos juntos que qué padre todo lo demás, crecer y madurar y disfrutar y arreglar todos mis problemas, qué lindo, qué padre, si tienes la vida eterna, si eres realmente un nacido de nuevo. Si no lo eres, ¿sí ves la diferencia entre lo importante y lo urgente? No, esto surge que sí, qué bueno que urja, pero vámonos por lo importante. Y con los hijos es lo mismo. ¿Qué es más importante con tu hijo? No, su educación. Por eso estoy ahorrando para que vaya a Harvard. ¿Sí? Sí, es que él debe ser, ¿sí? Mejor que sea un convertido. Y no estoy promoviendo que sea un convertido mediocre, haragán, que no haga nada de su vida. No. Que sea el mejor, que sea el top, que sea el picudo. Sí, en Cristo. Con Cristo. Convertido. Con vida eterna. Y entonces valió la pena todo lo demás. ¿Sí estás de acuerdo? No nos confundamos entre lo urgente y lo importante. Quedémonos siempre con lo importante. Amén. Criatura.